Es por esta razón que yo quiero compartir, y el mensaje de esta mañana se llama: ¿qué cosa es lo que usted va a hacer? ¿Qué va a hacer usted hoy día con esta verdad? Después que usted escuche el Evangelio, la palabra, lo que Dios tiene para usted, lo que Dios tiene para este mundo, después que usted se mire a sí mismo y vea quién es Dios en su vida y cómo Él está obrando, ¿qué va a hacer usted con esa verdad? Es maravilloso cuando una persona viene a los pies de Cristo, porque ya no está nunca más bajo la tiranía del pecado que lo culpa, que lo destruye, que lo llena de lujuria, de deseo, de malos hábitos, lo encadena. El pecado, una de las cosas que hace el pecado es aprisionar a la gente. ¿Qué significa que la gente esté aprisionada? Significa que la gente está encadenada y no puede hacer nada, absolutamente nada, por salir de esa condición. Pero en la misericordia de Dios, de acuerdo a Juan 3:16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, su mundo, el mundo que Él creó, los cielos y la tierra, el firmamento, todo lo que nosotros vemos, todo lo que existe en este mundo, fue creado y preparado por Dios para el hombre. Y Él dice que, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, ¿verdad? Para que todo aquel que en Él cree, que dice, no se pierda. Pero ¿cómo es que se está perdiendo la gente? Mucha gente piensa que el problema del hombre es el pecado, pero el pecado es la consecuencia de la naturaleza del hombre. Yo no me comporto mal porque soy malo, o porque me comporté mal un día y al otro día me comporté bien y tengo ese tipo de comportamiento. No es así. La naturaleza del hombre, como bien lo decía Ángel mientras estábamos adorando, es corrupta desde que nacemos. Yo a mis trillis, a mis nietos, sobrinos les digo, porque no parezco tío, no parezco abuelo, parezco tío. Yo veo cómo su naturaleza se inclina. Trillis le digo porque son trillizos, 2 niñas y un varoncito, Mateo, Paz y Fe. Ellos se inclinan naturalmente hacia el pecado. Yo puedo ver, ay, uno se ríe, ay, qué lindo, mire, este es un malcriado, es una malcriada, y si jajaja nos reímos. Es su naturaleza, una naturaleza con la que cada persona nace, que se inclina al pecado, es corrupto. La naturaleza del hombre es corrupta. Romanos 6:16 nos enseña: ¿no sabéis? Y esto es lo que ocurre con el transcurrir de la vida del ser humano, del hombre, cuando crece. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado? Hay gente que es esclava de las drogas y eso es lo visible para mucha gente. Hay gente que es esclava del alcohol y eso es lo visible para mucha gente. Pero dice, sois esclavos, dice, de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. ¿Y a qué se refiere cuando está hablando aquí acerca de la obediencia? No se trata de que seas obediente, porque tanto tú como yo sabemos que somos desobedientes. ¿Cuántas veces le prometemos a nuestros padres que nos vamos a portar bien, nos vamos a hacer las cosas correctamente y fallamos? ¿O no es así? Eso ocurre. Verso 17 dice: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, y esto es para todos, porque éramos esclavos del pecado, y algunos probablemente aún sean esclavos del pecado. Hay pecados visibles y hay pecados que no se ven, que son invisibles, porque delante de la gente nosotros podemos aparentar muchas cosas, pero Dios sabe cómo estamos. Dios nos conoce nuestro corazón y puede vernos perfectamente. ¿Qué puede ser oculto a Dios? Nada. Pero yo a mi esposa le puedo ocultar cosas, yo a mis hijos le puedo ocultar cosas, yo a mis hermanos le puedo ocultar cosas, pero a Dios no le puedo ocultar absolutamente nada. Entonces dice: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma, de doctrina. La palabra doctrina significa enseñanza, a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, que es lo que ocurre cuando una persona viene a los pies de Cristo. Vinisteis a ser
siervos, dice. Viniste a ser siervos de la justicia. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces pensamos nosotros que ya, Dios me libertó de este pecado y pensamos que ahora estamos en libertad, pero el hecho de estar en libertad, yo no me puedo fiar de mí mismo, porque mi cabeza, mi mente, mi ser ha sido formado conforme al sistema de este mundo y es corrupto por naturaleza. Necesito ser esclavo, pero ahora de la justicia de Dios. Pero a algunos no les gusta esa palabra esclavitud. Por eso es que yo mencionaba en algún momento que en los tiempos de esclavitud que había en los Estados Unidos, antes de Martin Luther King y antes de muchas liberaciones que hubo, cuando en los Estados Unidos había un momento de segregación racial muy fuerte, y mucho antes, ¿no? Desde los inicios, cuando los europeos, cuáqueros o cuáqueros, puritanos que llegaron, que eran creyentes en su 95%, que llegaron a las Américas, había esclavitud en ese lugar. Y probablemente en uno de los caseríos, un hombre se entregó a Cristo, y al entregarse a Cristo dijo: no, yo ya no puedo tener esclavos, si Cristo me ha hecho libre a mí de mi miseria, de mi pecado, ¿cómo voy a tener esclavos? Agarró y llamó y juntó a sus esclavos y comenzó con la cocinera. Y le dijo: mira, le dice, voy a poner un nombre solamente por decir, mira, Rosa, tú eres libre. Es más, te doy tu carta de libertad acá. Y si quieres puedes quedarte acá en mi casa, pero cada día que tú te quedes, te voy a pagar por tu servicio. Pero tú eres libre. Puedes irte cuando quieras. ¿Y saben lo que ella hizo? No se fue. Y él desesperado porque no entendía, pero ¿por qué no te vas? O sea, eres libre. ¿Me has entendido? Eres libre. ¿Me estás escuchando? Rosa, eres libre. Y ella le contesta: Señor, gracias. Gracias, le dice. Gracias por su libertad. Gracias. Pero desde el momento que yo salgo de su casa, otro me va a esclavizar, van a romper mis documentos de libertad y voy a seguir viviendo como esclava. Prefiero ser libre en su casa que fuera. Porque ella sabía y estaba segura, en su corazón, ella sabía y estaba segura que al salir de su casa cualquier otro la iba a arremeter contra ella para hacerla esclava, porque era común. ¿Y qué vale la palabra de un esclavo? Cristo nos hizo libres y nos ha traído a libertad, pero no es una libertad para libertinaje, porque a veces nosotros pensamos que podemos ser libres y hacer lo que querramos, y no es cierto, porque Satanás nos va a devorar y a destrozar. Tenemos un enemigo. Entonces dice acá: y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Cuando el Señor está hablando que somos siervos de la justicia, nos está hablando de que nos conviene esta posición que tenemos en Él. Somos libres, sí, del poder del pecado, de la maldición del pecado, del infierno que trae como consecuencia el poder del pecado sobre la vida del hombre, pero aún estamos en este mundo. Verso 19: hablo como humano, dice, por vuestra debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. ¿Cuántos saben que eso es verdad? ¿Cuántos de nosotros nos hemos entregado al pecado con todo? ¿O no ha sido así? Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Él conoce perfectamente cómo es nuestra condición, que así como para la iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Yo podría agregar a la miseria de lo que hace el pecado en la vida del hombre. Así ahora para santificación, dice. La palabra santificación significa apártate. Para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia, para servir a la obra de Dios. Esa persona que viene a Cristo
deja de estar sujeta a la servidumbre de una existencia sin propósito y sin sentido. Porque esa es otra de las cosas que produce el pecado en la vida de la gente. Una vida sin sentido, una vida miserable, una vida sin dirección. Eso produce el pecado. Una vida rutinaria, una vida que no tiene propósito. Sí, pues me levanto, sí, y continuamos haciendo lo mismo, y no hay nada nuevo. No hay una esperanza. Sí, es que ¿quién va a poder cambiar las cosas? No, ya las cosas están así. Y podemos pensar eso. Una de las cosas que hace el pecado, no solamente destruye al hombre, sino que le roba su vida. Literalmente, le roba su vida al hombre. El pecado le roba la vida al hombre. Por eso es que la Biblia en Efesios 2:1 dice que Él nos dio vida, dice, aun cuando estábamos muertos. La palabra muerte que se menciona acá se refiere a que estábamos separados. La palabra muerte es separación eterna. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios, a pesar de estar así, Él tuvo misericordia de nosotros y nos dio vida. Cristo no solamente le da sentido a la vida, sino que además le devuelve la armonía a nuestra vida espiritual al perdonar totalmente nuestros pecados. No hay nada mejor cuando uno se siente perdonado. El perdón resuelve todo en la vida del hombre. Y lo cierto es que Él vino por pecadores. Diga conmigo, pecadores. Él vino por pecadores. Él vino a salvar pecadores que reconocen su condición de miseria. Mateo 9:13 dice: id pues y aprended. El Señor nos está instando a que aprendamos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero. ¿Cuántas veces hemos juzgado a la gente y miramos con rechazo y con adversión a ciertas personas porque por sus comportamientos, por sus miramientos, por sus tratos? No tenemos misericordia. Pero sí queremos que la gente tenga misericordia. Y queremos que Dios tenga misericordia de nosotros. Pero Dios quiere que nosotros tengamos misericordia. La misericordia en la vida del hombre, escúchame bien, no es posible si esa persona no ha sido perdonada y no se siente perdonada. Porque yo puedo saber, sí, Dios me perdonó. Es un concepto nada más. Pero yo, cuando experimento ese perdón en mi propia vida, cuando comienzo a experimentar esa verdad en mi propia vida, cuando yo puedo ver que Dios me sacó de la mugre, de lo peor, me sacó del fango, me lavó, me limpió, me vistió, ¿cómo no le voy a agradecer? Porque lo experimento. Por eso, aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque hay gente que piensa que cumple con Dios por venir a la iglesia, o cumple con Dios porque dan sus diezmos y sus ofrendas, o cumple con Dios porque de cuando en cuando ven una persona que necesita ayuda y le ayudan. Pero eso es un engaño, no es así. Porque no he venido a llamar a justos. ¿A quién ha venido a llamar? Según el texto. ¿A quién ha venido a llamar? A pecadores. ¿Y cuál es la verdad en todo esto? Es que todos son pecadores sin excepción. Solo que el hombre no entiende esa verdad. Porque el problema del pecado de la humanidad que ingresó después de Génesis 3 es que el hombre piensa y tiene en su mente la intención de que él puede ser bueno. Pero eso es un absurdo, porque esa es la mentira que el enemigo nos impuso en nuestros pensamientos. Cuando nosotros lo pensamos, no, pero yo no soy tan malo. ¿A quién le hago daño? A ver, dime tú, ¿a quién le hago daño? A ver, ¿con quién me meto? Si yo vivo mi vida, no me meto con nadie. Y eso es lo que el sistema nos ha hecho creer. 1 Timoteo 1:15 y verso 16 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores,
Y el apóstol Pablo, que si hablamos de una persona justa o una persona correcta, yo creo que él marcaría el estándar por encima de muchos. Pero él, ¿qué dijo? De los cuales yo soy el primero. Verso 16. Pero por esto fui recibido, dice, a misericordia. ¿Cómo es que él pudo experimentar la misericordia de Dios? Cuando él experimentó, ¿quién es él? Lo que verdaderamente era y no lo que aparentemente él creía que era. Porque a veces nosotros aparentemente creemos de nosotros cosas que no son ciertas. ¿Saben por qué? Porque tenemos una mente reprobada. Uno dirá, ay, pero pastor, ¿pero por qué tú dices que tenemos una mente reprobada? Yo no me siento que... Es que no nos damos cuenta. No percibimos cómo es que nosotros vivimos. Por eso fui recibido misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Pero a todo esto, ¿qué ocurre cuando alguien no quiere establecer una relación con el Dios viviente, con Jesucristo? Porque hay gente hoy en día, en este tiempo, que cree que tiene una relación con Cristo, pero tiene una relación de engaño y de mentira. No es cierto. Y perdóname si soy incómodo al decírtelo, pero no todos los que están acá tienen verdaderamente una relación con Dios. Algunos tienen una relación con un Dios que ellos han fabricado, una relación con un Dios que ellos mismos se han moldeado en sus mentes. Esto es como en el matrimonio, cuando una pareja se casa. Los dos están lindos, felices, ¿no? Y dicen que una pareja, un hombre que le abre la puerta a su esposa es porque recién se ha casado, dice. Bueno, no voy a entrar en esos detalles. Pero entra en una relación matrimonial y luego le dice, oye, pero tú no eras así. Yo creo que tú te bañabas, ¿no? Te echabas colonia. Oye, tú no eres así y ahora me estás diciendo, y comienzas a ver otra cosa. Oye, tú me has estado engañando todo este tiempo. ¿Y cuánta gente se siente decepcionada? Porque le vendieron una imagen que no era. La mayoría de nosotros, cuando nos presentamos ante otros, ¿cómo nos presentamos? Tratamos de presentar lo mejor de nosotros. ¿O no es así? No te presentas con tus problemas, con tus roches, con tus errores. No, tú presentas lo mejor de ti, porque quieres agradarle a la gente. ¿O no es así? Mucha gente ha fabricado un Dios que se ajuste a su necesidad. Y comienzan a tener relación con ese Dios pensando que ese Dios es Dios. Pero ese Dios no es Dios. Ese Dios lo fabricaste tú. Por eso mucha gente se va a sorprender cuando la Biblia dice en aquel día muchos me dirán Señor, Señor. Y Él dice que le va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Lo cierto es que la Biblia nos enseña que el único acceso dado por Dios para que el hombre pueda alcanzar salvación y el único acceso para que el hombre pueda acercarse a Dios, Él lo estableció en la persona de Jesucristo. Y Jesucristo lo dijo. Y Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, dice, Dios mío, nadie. Otra vez, nadie. Nadie viene al Padre, dice, sino por mí. Primera de Corintios 3:11. El apóstol Pablo da testimonio de esto. En 1 Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Y cuál es ese fundamento? Jesucristo. Pero a veces nosotros queremos poner otro fundamento. Pero ¿cómo yo puedo amar a una persona que no conozco? ¿Puede acaso alguien amar a alguien que no conoce? En lo natural, en el mundo natural, un chico que ve a una chica y dice, wow, qué maravillosa, qué linda, estoy enamorado.
¿Está enamorado? ¿O está atraído? Está atraído. Pero él interpreta eso como amor. Hay mucha gente que se relaciona con Dios porque ha fabricado un Dios a su forma, a su estilo, a su manera, el Dios que quisiera tener. Y a veces nosotros pensamos de Dios como aquel Señor que debe de hacer todo lo que yo necesito. Es decir, el Señor se convierte en nuestro chacho para algunos. Señor, necesito esto. Señor, y oramos. Y si no nos escucha, le hacemos huelga de hambre, ¿verdad? Ayunamos, buscamos de Él. Pero Pablo dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es Cristo. Según Corintios 11, 3 y 4 dice, pero temo, y lo dice el apóstol Pablo con autoridad, que como la serpiente con su astucia, engañó a Eva. ¿Cómo engañó a Eva Satanás? Le engañó para que no crea en la palabra, sino para que cree en su palabra, en la palabra que Satanás estaba introduciendo. Y Satanás usó la misma palabra de Dios para engañar a Eva. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, no dice, no alude a otra cosa que no sean los sentidos, porque la manera de engañar al hombre es a través de los sentidos, de las emociones, de lo que yo siento. Hoy siento esto, mañana no siento esto. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Verso 4. Porque si alguno viene predicando, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, un ratito, pero no es un mismo Jesús. ¿Por qué habla de otro Jesús? No es que haya otro Jesús. Hay un solo Jesús, pero está dando referencia de que hay gente que habla de Jesús de una forma, pero sin la verdad, sin el fundamento, sin haber experimentado quién es Cristo en su vida. Porque si alguno viene predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien toleráis, dice. Verso 14. Y no os maravilla, dice, porque el mismo Satanás, no, estoy en el verso 14 ahora. Y no os maravilles, dice, 14. Porque el mismo Satanás dice que se viste como ángel de luz. Estoy leyendo según Corintios 11, 14, para los que están tomando notas. Dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Se disfraza como ángel de luz, haciéndole a creer a la gente que lo que está haciendo es correcto. Verso 15. Así que no es extraño, y ojo lo que dice aquí, no es extraño si también sus ministros, es decir, los servidores de Dios o los servidores de Satanás, inconscientemente, pero lo son. Dice, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Dios estableció en Cristo el único camino, el único acceso a Él. Todo lo demás es religión, invento humano. Son intentos que el hombre tiene para acercarse a Dios. En Gálatas 1:6 dice, estoy maravillado. Y Pablo está hablando porque cuando él predicaba el Evangelio, él lo predicaba claro. Pero no todo el mundo lo escucha claro. Y a esto quiero decir algo. Hay algunos que pueden pensar y probablemente piensan, dicen, no, pastor, yo soy muy bruto, yo no entiendo, yo leo, no retengo. No te preocupes, tuya no es la obra. Pero pastor, yo la verdad es que no retengo, leo un pasaje, lo leo y no lo entiendo. Y lo vuelvo a leer y lo vuelvo a leer y no lo entiendo. ¿Cuántas horas crees tú que nosotros pasamos para predicar acerca de un pasaje, de un mensaje de evangelio?
¿Cuánto tiempo crees tú que nosotros pasamos solamente meditando en uno, en dos, en tres pasajes, orando, buscando de Dios? Te sorprenderías. 10 horas es un promedio. Y a veces nos estamos quejando porque decimos, no, yo no entiendo. Tranquilo, no es tu obra, es la obra de Dios. Dios es el que va a poner el querer como el hacer. Búscalo con todo tu corazón. Estate atento. Hay veces cuando los hermanos vienen a la escuela, comienzan a tomar notas. Y yo no digo que no tomen notas, toma notas, pero a veces ¿y qué dijo? Y se distrajo. Y como se pone en el qué dijo, deja de escuchar lo que está viniendo y lo que está ocurriendo. A veces es mejor sentarte y escuchar solamente. Como tienes tecnología en tus manos, grabas el audio y lo vuelves a escuchar. Y luego tomas notas, pero primero escucha. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara en eso. Dice que la fe viene por el oír y el oír. Pero si mi mente está distraída, yo no estoy diciendo que no tomes notas. Toma notas, pero después. Tenemos un alumno que dobletea aquí, que está en la mañana y está en la noche. Y yo le digo, oye, ¿tú vienes en la mañana y en la noche? Sí, pastor, es que ahorita tengo tiempo, por eso lo hago. Pero me gusta, dice. Y en la mañana no toma notas y en la noche ya toma notas. Porque está escuchando. Y aparte lo graba y lo vuelve a escuchar. Porque él está continuamente escuchando. Quiere entender. Amén. Es importante estar en la escuela de la palabra. Amén. Ahora, Pablo, cuando está escribiendo a los Gálatas, les dice, estoy maravillado, dice en Gálatas 1:6, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Qué significa esto? Hermanos, somos tan susceptibles, tan volubles, tan corruptos, que fácilmente nos podemos desviar de la verdad. Ahora les decía en la reunión que tuvimos de los líderes de grupos de alcance, necesitamos escuchar y seguir escuchando y volver a escuchar y volver a escuchar el Evangelio. Porque yo estaba meditando acerca de ello y Charles Spurgeon me lo confirma porque leo no es un post de él, pero en uno de sus tratados que él habla, y él habla de la importancia de la continuidad de seguir escuchando el Evangelio. Porque nos desviamos, y esto es lo que está ocurriendo acá. Pablo está dando testimonio y dice, estoy maravillado, sorprendido, ¿no? De que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro evangelio, es un solo evangelio, pero ¿cómo es que están siguiendo un evangelio diferente? Porque es un evangelio que ahora está siendo mezclado. Es un evangelio ya no puro, sino que se ha mezclado. En Colosenses 2, verso 4 dice, y eso lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Colosenses 2, 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. ¿Qué está hablando acá Pablo cuando dice que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas? ¿Cuándo es que nosotros corrompemos el Evangelio? Cuando le añadimos nuestra experiencia. Yo he tenido y tengo experiencias con el Señor desde que Él me llamó. Y antes, cuando yo compartía la palabra y quería que alguien conozca al Señor, yo le contaba. Lo que pasa es que cuando yo estaba en la universidad y un día entraron un grupo a predicar el Evangelio y ese día yo me arrepentí, caí de rodillas, y lo que digo es cierto porque a mí me ha ocurrido. Cuando yo dije, Señor, yo no sé si lo que está hablando este hombre es cierto o no, porque él dijo, este pastor que fue el pastor Franco Llenado, él dijo algo muy cierto. Él dijo, si tú me rechazas, si tú me recibes a mí hoy, o sea, refiriéndose a Cristo, ¿no? Porque está hablando lo que Cristo dice, ¿no? Mi Padre también os recibirá, pero si tú me rechazas ahora, lo que el Señor dice en Mateo, yo también te rechazaré en el día de mi Padre. Y yo dije, Señor, si esto es verdad, yo no quiero rechazarte.
Y había en mí un conflicto mental, porque por un lado decía, quiero, pero por otro lado mis emociones me decían, ¿qué estás haciendo? Y mi mente misma trabajaba y decía, ¿qué es lo que está pasando acá? Y cuando él dijo, este evangelio es para valientes. ¿Y por qué dijo eso? Este evangelio es para valientes. Y quizás sea tu último día. Tú no sabes si saliendo de acá algo puede pasar con tu vida, si vas a seguir viviendo. Nadie tiene la vida comprada. Y él hizo el llamado. Y yo dije, Señor, y en ese momento yo dije, Señor, si tú eres verdadero, yo no te quiero rechazar. Y cuando yo dije eso, mi experiencia personal, mía, yo caí de rodillas. Yo sentí como un rayo de luz que vino sobre mí. O sea, toda una experiencia espiritual alucinante. Y yo les predicaba y estaba esperando que lo mismo ocurra con otros. ¿A qué hora, no? ¿A qué hora le pasa a este? ¿Y a qué hora le llega al otro? Un evangelio diferente. Esa experiencia fue para mí. Es mi testimonio. Es lo que el trato personal que Dios ha hecho conmigo. Es mío. Y fue lo que yo viví. Pero el evangelio debe permanecer tal cual como es. Puro. Entonces, cuando yo comienzo a añadir, entonces yo quiero ayudar a Dios y le digo, mira, es que lo que pasa es que tú tienes que creer y tienes que hacer esto y olvídate, a ver, ahorita va a ocurrir algo. Yo ya estoy añadiendo. Y eso no tiene que ser así, porque Dios tiene un trato diferente con cada persona. Nosotros tenemos que dar el evangelio, simplemente dar a la gente cuál es el problema del hombre, y el problema del hombre es que está separado de Dios. No importa lo que el hombre haga, su naturaleza lo condena. Yo no peco por mis malos comportamientos, yo peco porque nací pecador. Desde que yo nací, mi naturaleza se inclina al pecado. Y esa es la razón justamente por la cual Cristo vino. El hombre por naturaleza, escúcheme bien lo que voy a decir y ya vamos a ir terminando. El hombre por naturaleza busca representar a Dios en algo. Busca adorar a Dios a través de algo. Pero en su camino, como no tiene la respuesta porque no conoce a Cristo, no conoce el evangelio, en su camino se corrompe y se pervierte. Isaías 46:5 nos da un ejemplo de esto. Dice, ¿a quién? Y está hablando el Señor. ¿A quién, dice, me asemejáis? O en otras palabras, le dice, ¿a quién me igualáis? ¿O a quién me quieres comparar? Para que seamos semejantes. Está hablando el Señor. ¿A quién? Y añade lo que los hombres están haciendo en su intento por acercarse a Dios a su manera. Y dice, sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas, alquilan un platero para hacer un dios de ello, se postran y le adoran, se lo echan en los hombros como procesión, lo llevan y lo colocan en su lugar, dice. Allí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde ni libra, dice, de la tribulación. Acordaos de esto y tened vergüenza, les dice, volved. Esa palabra volved que está utilizando la Biblia ahí se traduce también como arrepentimiento. Vuelve en sí, date cuenta de tu condición. Eso es lo que significa. Volved, dice, en vosotros, prevaricadores. Salmo 115, versos del 3 al 8. Dice, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Y marca una diferencia ahí en el verso 4. Los ídolos de ellos son oro, son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. ¿Y qué es lo que añade en el verso 8? Semejantes a ellos son los que los hacen. Y cualquiera que confíe en ellos.
Cuando el hombre, por el engaño de su corazón, se sienta a venerar o a hablar a estos ídolos, porque el hombre en su corazón siempre está buscando respuestas de Dios, trata de acercarse a Dios a su manera, y buscan un acceso. Por eso es que el hombre yerra y se equivoca y comienza a seguir fábulas. Es increíble cómo la gente puede ser engañada por el sistema. En 1 Corintios 10:20 nos da una claridad de esto cuando dice, el hombre no se da cuenta, pero cuando se está acercando a una imagen, a un ídolo, sea cual fuere, en la India las vacas son adoradas. Y las vacas, por cierto, hacen milagros. Yo quiero una vaca de esas. Yo quiero, pero para ponerla en la parrilla. 1 Corintios 10:20 dice, antes digo, dice, que lo que los gentiles sacrifican, ¿lo sacrifican a Dios, dice? ¿Se lo están dando a Dios? No, dice, ¿a quién se lo dan? ¿A quién lo hacen? ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que detrás de cada ídolo un demonio se pone al frente. ¿Cuál es el propósito? Engaño, corrupción, mentira. Ojo, pueden hacer milagros. Pueden hacer milagros. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los ídolos, con las obras de las manos de hombres. ¿Con quién? ¿A quién se está refiriendo? Está hablando de los demonios. Porque él sabe perfectamente lo que está ocurriendo en el plano espiritual. Pero el hombre no lo sabe porque vive engañado. Este engaño genera que el hombre, al no encontrar respuesta, comienza a adoptar religiones. Busca una religión donde cree y está seguro que se está acercando a Dios. Por eso es que vemos gente que están en los testigos de Jehová, luego se van a los mormones, vienen a la iglesia cristiana evangélica en busca de respuestas. Pero ¿saben cuál es lo triste? Que a veces encuentran religión en vez de encontrar a Cristo. No hay evangelio, porque el evangelio no se está predicando necesariamente en todas las iglesias. Se habla 5 métodos para que seas mejor en tu área de finanzas, en tu área de negocios, en tu matrimonio, y comienzan a darte sistemas. Parece llame ya, llame ya, llame ya. Pero ahí no hay Cristo. No se está dando evangelio. ¿Y qué ocurre con una persona que mantiene la farsa de una vida religiosa? ¿Saben lo que ocurre? Vive engañada. Entra más y más en el engaño. Es como que se mete más a la corrupción, en la mentira que vive. ¿Y saben qué es lo triste? Que comienza a creer que lo que está viviendo es verdad. Y no percibe, no se da cuenta que lo que vive es una mentira. Porque Satanás, el diablo, la Biblia lo llama el príncipe de este mundo, ha cegado el entendimiento para que no vean, para que el hombre no vea. Puede recibir milagros, respuestas aparentes a peticiones, pero todo es parte del engaño de Satanás. Por eso nuevamente Jesús dijo, y Dios estableció el único camino, Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Así lo dijo nuestro Señor. Nadie viene al Padre sino por mí. Por eso es que cuando Jesús se encuentra con la gente que es religiosa, lo primero que les dice y les habla, cuando se encontró con Nicodemo, Él le dijo, de cierto te digo, en Juan 3:11 y 12, que lo que sabemos hablamos. Él habla de lo que sabe porque Él es el que vino del cielo, el único. Y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Y añade y dice, si te he dicho estas cosas terrenales y no creéis, ¿cómo podrías creer las celestiales? Hablando el Señor mismo, el Señor Jesús. El problema del hombre, hermanos, es la condición con la que nace. Y como consecuencia, ¿saben qué es lo grave y lo triste? Que el hombre, cada persona que nace en este mundo, nace con un corazón engañoso y corrupto. La Biblia en Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y no termina ahí, sino que añade y dice, y perverso. ¿Dónde se maquinan los homicidios? ¿Dónde se maquinan las violaciones? ¿Dónde se
donde se maquinan las cosas más perversas que el hombre puede cometer. No son fortuitas, se maquinan primero, se planean y luego se llevan a cabo. El único que conoce nuestro corazón, porque nosotros mismos no conocemos nuestro corazón, nosotros mismos no nos damos cuenta. Es como en el caso de, ustedes han escuchado la historia del sapo y el escorpión, ¿verdad? Se lo vuelvo a mencionar rápido. El sapo está en medio del charco, está disfrutando del charco. Y en eso un escorpión, ve un escorpión en la orilla que le dice: sapo, sapo, ¿qué? Pásame, pe. Así, no, así a lo barrio, disculpen la expresión. Pásame, pues, quiero pasar al otro lado. Pásame, pues. No, le dice el sapo, tú me vas a picar. Oye, sapo, ¿cómo se te ocurre que yo te voy a picar? Si yo te pico, nos morimos los dos. No, le dice, tú me vas a picar. El sapo ha estado, el escorpión ha estado que ruegue, insistente. Ya sube, le dice el sapo. Está pasando, está en medio del charco y dice, ¡oh! Siente un aguijón en su espalda. Pero me dijiste, le dice, me prometiste que no me ibas a picar. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho promesas que no hemos podido cumplir? Mentiras que hemos hablado sin conocer nuestra naturaleza de corrupción. ¿Sabe lo que le dijo el escorpión? Lo siento, es que no puedo contra mi naturaleza. El hombre no conoce su corazón. Cree conocerlo, pero no lo conoce. El corazón del hombre es corrupto. Pero la Biblia en el verso 10 dice, yo Jehová, dice. Y así, de manera enfática. ¿Quién no conocerá? Dice en el verso anterior. O sea, ¿quién es el único que puede conocer el corazón del hombre? Dice, yo Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Hermanos, Cristo vino para cambiar la condición espiritual que el hombre posee, pero que desconoce. ¿Por qué? En Juan 8:38, y vamos a ir ya terminando, Jesús, cuando comienza a dar testimonio, Él dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. El Señor está marcando acá una clara diferencia. Él dice, yo hablo lo que he visto cerca de mi Padre. Claro, ese mí lo estoy añadiendo, pero Él está hablando del Padre, porque Dios está esperando por cada uno de sus hijos. Pero vosotros, refiriéndose a la humanidad entera, hacéis, ¿qué dice? Lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. El único que puede dar testimonio de Dios es Cristo, porque es Dios hecho hombre. Al hombre le cuesta entender y asumir la verdad de su condición. Muchos no quisieran conocer esta verdad, pero es necesario. Pero Jesús reveló la verdad para que podásemos mirar a Él como nuestra única esperanza y respuesta. En el verso 41, Jesús le dice, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Otra vez, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos que es Dios. ¿Saben qué? El hombre hoy en día tiene la misma respuesta de una manera distinta. El hombre hoy en día dice lo mismo. Dios es nuestro Padre, pero Dios no es su Padre. Y el hombre natural cree que Dios es su Padre, pero Dios no es su Padre. Lo que ellos no saben, ignoran, es que Dios no es su Padre, pero ellos quieren creer que Dios es su Padre. Y estos hombres con los que Jesús está hablando, eran la gente más buena del mundo. Gente que hacía obras sociales y hacía mucha bondad. Pero Jesús le está diciendo a ellos, les dice, que Él no es su Padre. El hombre actualmente cree que es hijo de Dios y que todos somos hijos de Dios, pero eso no es verdad, porque el hombre perdió esa condición en el huerto del Edén, con el pecado. Verso 43, Jesús le dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje?
¿por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Saben por qué no pueden entenderlo? Porque ellos proceden de otro padre. Y aquí el Señor, en su misericordia, le dice al hombre cuál es su condición. No se lo dice por molestarlo, le dice su condición con el único propósito de que el hombre vuelva su mirada a Él, a Cristo, a Dios, que vuelva su mirada a Él, y le dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Suena fuerte, pero es la verdad. Lo que el Señor está diciéndole a la humanidad entera es que el hombre espiritualmente nace siendo hijo espiritual de Satanás. ¿Pero por qué ocurrió eso? Por causa del pecado. Y dice: y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y en el verso 45 dice: y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. El Señor está diciendo: a mí, que te estoy diciendo la verdad en tu cara, no me crees. Le está diciendo a ellos. ¿Saben por qué? Porque a veces nosotros preferimos creer la mentira antes que la verdad. Suena mal, ¿verdad? Pero nos gusta que nos engañen. Nosotros sabemos que, voy a poner un ejemplo y no me quiero desviar. Cuando un político quiere entrar, sabemos que nos va a mentir, sabemos que es mentiroso, sabemos que va a robar, pero él jura y dice que no, pero preferimos creer lo bueno. ¿O no es así? O cuando un chico quiere conquistar a una chica, le baja el cielo y la tierra, ¿verdad? Le baja las estrellas, o sea, se vuelve un artista. Y la chica, ¡ay, qué lindo! Pero él, su mirada está con un solo propósito: conseguir algo de ella. No necesariamente porque la está amando verdaderamente. A nosotros, al ser humano, le gusta el engaño. Nuestra naturaleza es de pecado y no hay nada que nosotros podamos hacer para cambiarla. Solo Cristo Jesús, el Hijo de Dios, puede cambiar esa condición. El problema del hombre no es lo que hace, sino la condición con la que nace. Y eso es suficiente para que la vida del ser humano sea una vida miserable. Solo es cuestión de tiempo para que esta realidad se haga verdad en su vida. Algunos pequeños, otros grandes. Algunos cuando nacen, y uno dice: pero ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué me pasó esto otro? ¿Es por la maldad? Sí, es por la maldad, pero esto es causa del pecado. Si usted está aquí y está escuchando este mensaje, es por la voluntad de Dios, es por la voluntad del Padre. Él es el que ha usado todas las circunstancias para que usted venga y escuche este mensaje. Y más aún si usted viene por la primera vez. Yo quiero que usted sepa que usted no vino porque me dijo: ay, es que él me obligó, es que él me dijo, ella me dijo, no, me invitaron. No. Bíblicamente yo le voy a mostrar la verdad espiritual de lo que está ocurriendo aquí. En Juan 6:37 al 40, el Señor Jesús lo dijo: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. ¿Sabe por qué usted está aquí? Y si usted viene por la primera vez, es por causa del Padre. Dios, en su misericordia, permite que hoy usted esté aquí para que escuche esta palabra. Él lo ha querido así. ¿Qué es lo que dice? Y al que viene a mí, es decir, primero Él lo trae para que escuche la palabra. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír de su palabra. Y una vez que usted escucha, dice Él: y al que viene a mí, es decir, a Cristo, no le echo fuera. Verso 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Cuál es la voluntad de Cristo? ¿Cuál es la voluntad, de Dios en Cristo? Es que usted le conozca a Él a través de Cristo. Verso 39, y ahí lo dice: y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite
en el día postrero. Verso 40. Y nuevamente dice, y esa es la voluntad del que me ha enviado, es decir, el Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. La pregunta con la que iniciamos el mensaje es la siguiente: ¿qué va a hacer usted hoy día con esta verdad? Usted puede atesorarla en su corazón, o usted puede expresar una respuesta de Dios en su vida y responder al llamado que Él tiene para usted. Amén. Vamos a orar.